carta, creo que ahora sí me oyen. Si tuvieras que escribir una carta, un poquito quitar el delay, por favor, mutear el delay, y tuvieras que escribir esta carta y tuviera información relevante, importante, y esta carta, por esa información tan importante que tiene, fuera preservada, fuera guardada, y la tuvieran que leer 2000 años en el futuro, ¿qué tendrían que hacer ellos para que pudieran entender realmente este documento? ¿Qué tendrían que hacer ellos para que pudieran comprender y no desvirtuar? Porque algo que nosotros debemos de conocer es que a través de los años, las formas de vida, filosofías, pensamientos van atravesando cambios, y es precisamente estos hombres del futuro, para que puedan entender a quién se le escribí, por qué se le escribí, ellos tendrían que hacer una investigación de lo que vivimos hoy en día, de las situaciones que estamos atravesando hoy en día, de lo que estamos pasando. Inclusive, si esta carta, al ser escrita por uno de nosotros, un mexicano, bueno, tendrán que conocer la idiosincrasia, nuestras creencias que como país tenemos, en fin, tendrán que hacer una investigación profunda para poder entender y no desvirtuar el contenido de esta carta. Y eso es precisamente lo que nosotros, como creyentes, tenemos que hacer con la Escritura, con cada uno de los documentos que aquí están. Nosotros tenemos que hacer una investigación profunda de los hábitos, de la forma de vida, del pensamiento, de las filosofías, del momento que están atravesando, ya sea en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, en el Nuevo Testamento, ya con la llegada del Señor Jesucristo, bueno, pues obviamente la iglesia. Y posteriormente, bueno, pues todos los apóstoles. ¿Por qué comento todo esto? Bueno, porque hoy iniciamos una nueva serie de mensajes. Vamos a estar estudiando las 3 cartas del apóstol Juan, entendiendo que el apóstol Juan escribió primeramente un evangelio, el evangelio de Juan. Después tenemos 3 cartas de él mismo, y por último también a él le fue dado la carta o el libro de Apocalipsis. Juan, que es el llamado apóstol del amor, escribe su primera carta, que obviamente es con la que vamos a iniciar. Y escribe esta carta, es una carta que nos va a confrontar. Es una carta que nos va a corregir también todas esas posibles malas doctrinas que tú y yo pudiéramos tener, y a través de la lectura de ellas se van a ir corrigiendo. Pero sabes, es una carta que también nos va a edificar. Esta carta fue escrita para cristianos, un grupo generalizado, diferentes iglesias. Todo parece indicar que este grupo a la que fue dirigida la carta fue un grupo de iglesias que estaban en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Por ende es una carta con alto contenido doctrinal y un lenguaje sencillo, pero también muy profundo. Juan, cuando ya escribe estas cartas, ya es una persona de edad muy avanzada. Ya hemos dejado atrás ese Juan que cuando fue junto con Pedro a ver la tumba del Señor Jesucristo para llegar rápido, fue corriendo, inclusive fue mucho más ágil que Pedro. Pues ese Juan ha desaparecido, ya es un hombre mayor, ya es un hombre de edad avanzada. Y en esta etapa de Juan, si hay algo que es evidente a estas alturas de su vida, que tiene muy claro que con Dios no hay puntos medios. Con Dios no hay puntos medios. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 15, nos escribe: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, lo que nos está diciendo Juan, tú no puedes medio amar a Dios o medio amar al mundo. Tú amas a uno o al otro. Tú decides. No hay puntos medios. En el capítulo 2, versículos 22 y el 23, principalmente el 23, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, tú tienes al Padre y al Hijo. No puedes tener a uno de los dos solamente. O definitivamente no tienes a ninguno. En el capítulo 3, versículos del 6 al 9, en el 6 nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto
ni le ha conocido. En el 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. En el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y entendemos como práctica algo que es recurrente, algo que es constante. En otras palabras, lo que el apóstol Juan nos está diciendo es, tú has nacido de nuevo, por eso ya no cometes pecado de manera regular, ya no vives en pecado, o porque tú no has nacido de nuevo, tú vives en un pecado constante. En el capítulo 3 del versículo del 10 al 12 nos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En otras palabras, si tú eres hijo de Dios, vas a amar a tu hermano. No hay otra opción. O porque tú no eres hijo de Dios, por eso aborreces a tu hermano. En el capítulo 4, versículo 6 nos dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Juan nos está diciendo aquí, tú estás en la verdad o estás en el error. No hay puntos medios. Estás en un lado, estás en otro. No puedes estar cabildeando, no puedes estar jugando, no puedes estar haciendo como que eres, pero no eres, o como que no eres, pero sí eres. Juan tiene muy claro que en esta etapa no hay puntos medios para un cristiano. Y por eso en sus cartas nos dejan, principalmente en la primera, nos deja muy claro cómo debe de vivir un verdadero creyente. Así es que por este mismo tipo de temas, esta carta nos va a afirmar en las buenas prácticas que tenemos, pero también nos va a corregir en aquellas prácticas que quizá no hemos trabajado. Nos va a edificar de una manera individual, pero también nos va a edificar como grupo, como iglesia. ¿Cuándo escribió esta carta Juan? Bueno, Juan la escribió poco antes de que terminara el primer siglo, más o menos por ahí del año 85 al 93 después de Cristo. Hay quienes dicen que la escribió por ahí del año 67, 3 años antes de la caída de Jerusalén. La realidad es que eso es poco probable. Hay mucha más evidencia, inclusive en la misma carta que fue escrita muchos años después, más o menos a finales del primer siglo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Por qué escribió esta carta? ¿Para qué la escribió? Bueno, él lo que está haciendo en esta carta está tratando de corregir herejías que se estaban filtrando a la iglesia y la están contaminando. Malas enseñanzas que nacieron desde el primer siglo. Nace la iglesia, nacen las herejías, nacen las malas enseñanzas. No es nuevo, no es solamente de nuestro tiempo, esto se dio inmediatamente después de que la iglesia fue formada. En este caso, este tipo de enseñanzas fueron formadas, empezaron a nacer en el primer siglo, tomaron gran fuerza en el siglo segundo, tercero y cuarto, y han llegado a nuestros tiempos. Y por ello Juan, en el capítulo 4, versículo 1, nos advierte de falsos profetas que han salido del mundo, y nos dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los llama de una manera fuerte. Capítulo 2, versículo 18 les dice, hijitos, hablándole a los creyentes, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Esto nos da evidencia en la carta que obviamente tanto el apóstol Pablo como Juan entendían que el tiempo estaba cerca, y por ello ellos también entendían que había ya anticristos en la iglesia. En el capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Advierte de personas mentirosas que dicen que Jesús no es el Cristo. Capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Personas que están tratando de engañar, nos está advirtiendo en el capítulo 2, versículo 26, y dice, os he escrito esto
escrito esto sobre los que os engañan. Juan está hablando claramente de estas personas que no son hijos de Dios, que son del mundo y que son del diablo, y a los verdaderos creyentes les llama hijitos míos. A los otros los llama de una manera muy confrontadora, agresiva inclusive. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan es evidente que está molesto. Porque las enseñanzas y estas herejías se están filtrando a la iglesia, y a los hijos de Dios están empezando a tener dudas y les está costando entender con claridad el mensaje del Señor. También nos vamos a encontrar cómo Juan fue conectando cada uno de los documentos que él escribió. Esto es bien importante y la verdad, en lo particular es algo que se me hace hermoso, porque yo no sé si Juan lo escribió con el conocimiento y con la intención, pero sí sé que mi Señor sí lo hizo. En el capítulo 5, versículo 13, en la carta dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tienes vida eterna. O sea que, otro motivo que nos está diciendo el Señor, el Señor a través de Juan, es que si nosotros encajamos en un perfil que la carta nos describe, estate tranquilo, no tienes mayor problema. Conoce que tienes vida eterna. Y en su evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, capítulo 31, escribe de una manera similar, con ciertas palabras parecidas, pero con un contexto totalmente distinto. Y dice, capítulo 20, versículo 31 del evangelio, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. A creyentes, para que sepáis. Entonces el evangelio está escrito para no creyentes, para que creáis. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque en el evangelio les está escribiendo a personas que no conocen al Señor, y les escribe el evangelio ¿para qué? Para que crean. Ahora que tú has creído ya, Juan escribe esta carta ¿para qué? Para que estés seguro de tu salvación, estés tranquilo de que has sido salvado si cubres este perfil o si estás viviendo de esta manera. Y en Apocalipsis nos escribe: estate preparado, tú que ya has creído, tú que te has mantenido fiel, estate preparado porque Él ya viene. Vemos la secuencia de los escritos de Juan. Esto es hermoso porque, insisto, yo no sé si Él lo hizo de una manera consciente o podemos ver con claridad que Dios lo utilizó y cómo Dios lo utiliza como guía para desde que nace, espiritualmente hablando, hasta esperar su regreso del Señor. Así es que en el contexto de la escritura de esta carta, hay personas que se están alejando de la verdad. Y quizá en las otras personas que se están quedando dentro de la iglesia se estén preguntando: bueno, estos que salieron, ¿qué pasa con ellos? ¿Han perdido acaso su salvación? ¿Regresarán algún día? ¿Acaso no eran creyentes? ¿Qué pasa con ellos? Y por eso en el capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Este es un versículo conocido, famoso, en el que Juan nos está diciendo: hay personas que se están saliendo de la iglesia, hay personas que están saliendo inclusive dentro de nosotros, no del grupo de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles. Y el motivo seguramente es porque están creyendo herejías que se estaban diciendo en ese tiempo. Pero Juan nos dice: quiero que sepas que esta gente jamás fue de nosotros. Nunca fueron creyentes. La forma de demostrarlo es que salieron de nosotros. Así que al salir de la verdad es evidencia de que nunca fueron de nosotros. Por lo tanto, ellos nunca perdieron nada. Solo confirmaron que nunca la tuvieron. Esto es un problema realmente grave, porque no es solamente un grupo pequeño de hermanos, 2, 3 hermanos que de repente escucharon por ahí una filosofía griega, se dejaron impactar por algún comentario de alguien y empezaron a
torcer la escritura o a contaminarse. No. El grupo que empezó todo este tipo de movimientos es un grupo que salió de la escuela o de la iglesia de los mismos apóstoles. Eran aparentes maestros que los apóstoles estaban preparando. Salían de la iglesia de Jerusalén o de Judea. Ellos están enseñando, y por eso Juan le da preocupación y toma inmediatamente este documento para enviarlos, para advertirles que no les crean. Porque una de las credenciales de estos maestros o de estos falsos maestros era que venían de Jerusalén, habían sido enseñados por los mismos apóstoles, de donde había nacido el cristianismo. Por lo tanto, Juan quiere negar todo tipo de vínculo que tenía con ellos. Esto debe ser importante para nosotros. Hay personas que pueden presentar sus credenciales de los mejores seminarios de Estados Unidos, de los mejores seminarios del mundo, pero aún así se contaminan con corrientes nuevas. Son atrapados. Y el que sea de el mejor seminario del mundo no es garantía de absolutamente nada. ¿Cuáles son las doctrinas falsas que se están filtrando? Bueno, es el movimiento conocido como gnosticismo. Y por ello Juan escribe esta carta altamente doctrinal. Por eso Juan está respondiendo de una manera apologética. Está haciendo defensa de la fe cristiana. Ojo, es gnosticismo, nada que ver con el agnóstico. El gnóstico y el agnóstico son totalmente polos opuestos. El agnóstico es aquel que dice: tenemos tan poco conocimiento de Dios que realmente no podemos saber si existe, por lo tanto no creo. El agnóstico es aquel que se dice con nulo conocimiento como para poder llegar a la conclusión de que Dios existe. A diferencia del gnóstico, el gnóstico es todo lo contrario. El gnóstico eran personas que vivían y que pensaban que a través del profundo conocimiento de Dios tú te podías salvar. Es decir, entre más tú conocieras del Señor, bueno, ese conocimiento te iba a llevar a un mundo, a un submundo tan profundo que ibas a tener revelaciones especiales, revelaciones secretas de Dios. Por lo tanto, solamente una élite tenía acceso a ella. Ese pensamiento, de por sí ya torcido, bueno, se agrava más porque se mezcla con filosofías griegas y estaban divididos. Inclusive también había influencia del mismo judaísmo. Una de las partes dentro de los gnósticos era el dualismo. Y ellos pensaban que todo lo material es pecaminoso, incluyendo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y todo lo espiritual, todo lo contrario. Obviamente, el espíritu de cada persona, eso era lo bueno, era lo correcto. Y bajo esa idea, ellos enseñaban: no importa que peques, porque el que se está contaminando es el cuerpo. Mientras el espíritu no se manche, no hay problema. El problema de eso es que se estaban dando a la sensualidad. Porque el que se contaminaba solo era el cuerpo, ese se iba a quedar aquí, se iba a descomponer, no pasaba nada. El que trascendía era el espíritu. Había otro grupo altamente extremista, influenciado mucho por el judaísmo, y había ahí una serie de restricciones un tanto extrañas, ¿verdad? Un tipo de dietas más o menos un poco parecida a la que los judíos llevaban, ciertos días que guardaban, formas para santificarse un poco extrañas, ¿verdad? Una forma de bañarse especial, en fin, cosas raras. Los primeros decían que Cristo no había podido venir en forma humana. Así que lo que los apóstoles habían visto era algo que parecía al Cristo. Era una especie de fantasma, era quizá un ángel, alguien que solamente representaba a Dios, pero que no era el Cristo, no era el Mesías, no era como tal, porque no podía haber venido en la carne, porque ¿cómo Dios en la carne? Eso es pecaminoso, eso es incorrecto. Y por eso el apóstol Juan en el capítulo 4, versículo 2, nos dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ves lo importante del contexto? ¿Ves lo importante que es conocer todo lo que engloba o lo que está en el entorno de un documento para poderlo leer con mayor claridad?
Juan está escribiendo sobre este grupo de gnósticos que están diciendo que Cristo no vino en la carne. Y él lo que dice es, los que dicen que no vino en la carne, esos son anticristos. Los que dicen que sí vino en la carne, esos son los verdaderos creyentes. El otro grupo de gnósticos decían que Jesús se había venido en la carne, pero que a él se le había dado el Espíritu de Cristo, no el Espíritu Santo, el Espíritu del Cristo, hasta el momento de su bautizo. Este mismo Espíritu le fue retirado poco antes de la crucifixión, según ellos. Así es que lo que habían crucificado solamente era el cuerpo de Jesús. Esto era muy difícil, porque entonces eso significaba que su muerte no tenía sentido, no había pagado nada. Por eso Juan en el capítulo 5, versículo 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, al mismo Jesús que bautizaron es al mismo Jesús que crucificaron. El Cristo del agua es el mismo Cristo que derramó sangre. Por ello Dios siempre ha cuidado de su iglesia. Y ha levantado verdaderos apologistas, personas que defienden la fe cristiana, para que esta verdad sea transmitida entre nosotros, nos sirva de edificación, pero también para que sea transmitida a generaciones futuras. Y así es como Juan inicia esta carta. En medio de este contexto complicado es como él escribe. Y vamos a orar. Sé que fue una introducción muy larga. Yo sé que ahora que analicemos el mensaje me van a regañar, pero creo que era necesario. Vamos a orar. Amado Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú en tu palabra, Señor, nos clarificas precisamente lo que debemos de entender, Dios. Y te rogamos, Señor, que siempre nos des ese deseo de mantenernos en la verdad. Que nos ayudes, Dios, a comprender no solamente las cartas de Juan, cada una de las palabras que están en la Escritura, con verdad, Señor, con ese ánimo, ese deseo de conocer la verdad para obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo este tiempo que vamos a estudiar las cartas que nos diste a través del apóstol Juan, que conozcamos la verdad, principalmente para aplicarla a nuestra vida, y que después de esta serie de mensajes, empezando con hoy, podamos ser cristianos que siguen creciendo, que siguen madurando, pero principalmente que te siguen obedeciendo, Señor. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, ayúdanos, Señor, a ser buenos transmisores de ella, y guárdanos, Señor, guárdanos de la mentira, guárdanos del error, guárdanos, Dios, de decir cosas que están desviadas del verdadero propósito de tu Escritura, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, por cuestiones de tiempo, nada más vamos a ver los primeros 4 versículos de la carta. A diferencia de Esdras, que íbamos como correteados, hoy nos vamos a ir mucho más despacito, mucho más tranquilitos, tratando de profundizar un poco más en la Escritura. Nuestro primer punto, testifiquemos al Verbo eterno. Esto, bueno, lo desprendemos de los primeros 2 versículos del primer capítulo, y la Escritura dice, en los primeros 2 versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al Verbo de vida, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué piensas inmediatamente, verdad? Empieza el apóstol Juan atacando inmediatamente las doctrinas que se estaban dando en ese tiempo. Inclusive algunos que han llegado a decir que esta no es una carta porque no se inicia como una tradicional carta de ese entonces. Si recordamos cómo escribía el apóstol Pablo, ¿verdad? Casi empezaba presentándose. Yo, apóstol de Jesucristo, siervo. Yo, esclavo de Jesucristo. Yo, esclavo, siervo, apóstol, ¿no? Su nombre y su presentación. Y si vemos, Juan no está haciendo eso. Juan inmediatamente lleva prisa de empezar a atacar las doctrinas. ¿Y cómo inicia? Lo que era desde el principio. Inmediatamente las filosofías nuevas, les está diciendo, son erróneas. Porque no hay cosas nuevas en el Evangelio.
Lo que Juan nos está diciendo es lo que se ha enseñado desde el principio. Esto es lo que debemos de creer. Y esto es para nosotros, hermanos. Lo debemos de tener con mucha claridad. Hoy existen enseñanzas nuevas basadas en visiones, basadas en sueños, basadas en revelaciones, en que Dios me dijo, y Dios nos está diciendo hoy que debemos de entender que su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Es eterna, no cambia, porque Él es inmutable, nunca cambia. Y si recordamos, este mismo sentir lo tenía el apóstol Pablo cuando les habla, les escribe a los Gálatas y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién ha podido engañarlos tan pronto? Si aún nosotros o algún ángel del cielo bajara a nosotros y enseñara un evangelio distinto al que ha enseñado, siempre sea anatema, sea maldito. Hay una maldición para aquel que trae palabras nuevas. Por ello mismo, inmediatamente Juan les está diciendo: no me vengas a decir que Cristo era algo raro, porque yo lo vi, yo lo oí. Pero si ven, hay otro verbo importante: yo lo contemplé. ¿Qué entendemos por contemplar? No solamente fue que lo vio, lo observó, meditó en los movimientos del Señor, estuvo atento a lo que estuvo haciendo, analizó lo que hizo, lo que dijo, cómo se movía, cómo oraba, las cosas que decía. Lo estuvo contemplando. Así es que Juan está diciendo: no me vengas a decir que es algo distinto a lo que yo vi. No me vengas a decir que el Señor Jesús era un fantasma o era un ángel. Él vino en la carne, y ese es el verbo de vida. Es el verbo que estaba con Dios, que era Dios y que habitó entre nosotros. Interesante, porque cuando habla de el verbo de vida, la palabra vida, tradicionalmente en el idioma griego se traducía, o era la palabra bios, se desprende la palabra biología, que significa vida. Juan utiliza la palabra bio, utiliza la palabra zoe, que significa que es la esencia de la vida. Lo que Juan nos está diciendo: Él es en la esencia de la vida. Es de quién depende la vida. Él es el dador de vida, y Él es el dador de vida, y yo soy testigo de ello. Juan, si tú ves, no está sacando sus credenciales como el apóstol, sino como un testigo fidedigno del Señor. No está presumiendo de apostolado, está diciendo: yo lo vi, yo lo escuché, yo lo contemplé, pero también lo toqué. Así que nadie me va a decir lo que yo vi y lo que Él era. Yo estuve delante, supe lo que era, supe quién era. Así que sé de lo que estoy hablando, dice el apóstol Juan. Ellos no. Dios ha penetrado al mundo de los seres humanos a través de la persona del Señor Jesucristo. Él es la esencia de la vida. La vida de cada uno de nosotros depende de alguien y tuvo un comienzo. La de Él no depende de nadie, no tuvo un comienzo. Cristo tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, porque Cristo y el Padre uno son. Así que Cristo es el dador de vida física. Y solo basta con recordar a Lázaro. Le ordenó: levántate y anda. Y Lázaro, ¿qué hizo? Obedeció. Pero también es el dador de vida espiritual. Y solo basta con a Marta y a María. Pero el mismo Señor Jesucristo les dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así que Él es la misma esencia de la vida. No es simplemente alguien que vino y vivió y murió. Él es la vida. Esa vida fue manifestada, y de esa vida manifestada yo doy testimonio, dice el apóstol Juan. Por ello Cristo nos ha dejado en la tierra para que demos testimonio de Él y de la vida que Dios nos otorgó a través de Él. Y esto no es solamente para ellos, hermanos, es para ti y para mí. ¿Qué clase de testigos somos? ¿Cuántos pretextos a veces tenemos para no hablar de Él? ¿Cuántos pretextos ponemos para hablar o para no hablar de la vida que tenemos en Cristo? De la vida que Él solo puede dar. Es que soy tímido. Es que apenas tengo un par de años en el Evangelio, no conozco mucho.
Pero ¿qué tal cuando salen los temas de fútbol? ¿Qué tal cuando salen los temas de deportes? ¿Qué tal cuando salen los temas de política? ¿Qué tal cuando salen los temas de chismes de la farándula? ¿Qué tal cuando salen los temas de dinero? ¿Qué tal cuando salen los temas de moda, lo in, lo out? Ahí ya no soy tan tímido. Ahí se me acaba la timidez. En esos temas sí tengo una gran aportación. Es más, estoy preparado para contender con quien sea. Debemos de entender, hermanos, de lo que yo hablo es porque de eso soy testigo. Por lo mismo, hablo de lo que conozco y no hablo de lo que desconozco. Soy testigo de lo que hablo, de lo que conozco. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuáles son nuestros tópicos? ¿Cuáles son nuestros temas habituales? ¿Qué tanto en nuestras conversaciones está la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos dando testimonio de Cristo, que es palabra de vida? Según sea tu respuesta, quizá hoy tenemos un gran pecado que confesar tú y yo. Y por ello tenemos que ir delante de Dios y confesarnos. Señor, perdóname porque conozco más de fútbol. Perdóname porque conozco más de deportes, de política, de chismes, de la farándula, de la moda. Y conozco poco de ti. Y por ello hablo poco. Tengo más experiencia en mi vida, en el mundo, que con tu palabra. Perdóname. Eso sería una oración hermosa, hermanos. No por lo que confesamos, porque lo que estamos confesando es pecado. Es el Hijo de Dios con un corazón contrito, arrepentido, humillado, que va delante de su Padre rogando perdón en un sincero arrepentimiento, sabiendo que lo va a obtener, porque ha confiado en el verbo de vida. Señor, nunca vamos a hablar de lo que no conocemos. Nunca vamos a hablar de lo que no forma parte de nuestra vida. Solo pensemos un poco cuando vamos de vacaciones. O cuando salimos, hemos tenido la oportunidad de salir en algún viaje. Y hemos pasado cosas maravillosas, hemos conocido lugares hermosos, hemos comido de lo mejor, regresamos fascinados. Cuando regresamos, ¿de qué es lo que queremos hablar? Todo se vuelve nuestro viaje, ¿no? Y créanme, hermanos, que hay veces que llegamos a aburrir de lo mismo. Hablamos y hablamos y los que están en nuestro entorno dicen: ¿quién lo va a callar, por favor? Pero ¿por qué no pasa eso cuando escucho un sermón? Ay, me regresa otra vez la timidez, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? Es que uno lo disfruta y el otro no. Y por ello le dedico poco tiempo a una cosa y a la otra un poco más. Punto 2. En comunión como hijos y hermanos, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. La comunión es una vida compartida con el Padre y con el Hijo. Y así vamos a tener una vida compartida entre creyentes. Debemos de tener una vida compartida entre creyentes, y si no le está existiendo es porque algo no anda bien. Recordemos las palabras del Señor en Génesis. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y por eso le dio una pareja, le dio una esposa en este caso. El hombre no fue creado para vivir aislado. Pero ¿cuántas veces hacemos lo necesario para estarlo? No quiero problemas, yo no me voy a inmiscuir con nadie. No, olvídate, yo que me voy a andar desgastando en esas cosas. Y esto no es solo de hombres, hombres y mujeres. Quiero estar solos. Pero sabes, Dios en su presencia es la respuesta a mi soledad. Y por eso, dentro del contexto de la carta de Juan, tú y yo estamos proclamando el Evangelio. Muchas cosas, evidentemente, para salvación del perdido. Pero una parte del Evangelio también es proclamado
para que haya comunión entre nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Es lo importante que está corrigiendo aquí Juan. Es que la comunión también está en peligro dentro de la iglesia. Porque si los creyentes están haciendo caso a las palabras persuasivas de los gnósticos, los cuales estaban empezando también a filtrar que no eran salvos. Por eso Juan en el capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que no entraran en duda, para que la comunión entre hermanos con el Padre y con el Hijo no se vea comprometida. ¿Por qué? Porque estos gnósticos estaban apelando al desánimo de los creyentes, y por eso trataban de desanimarlos, diciéndoles que no habían sido todavía salvados. Y sabemos que como creyentes nuestra salvación jamás está comprometida, y un verdadero creyente jamás su salvación está comprometida, pero su comunión con Dios y con sus hermanos sí se puede comprometer, y eso es algo importante que Juan quiere corregir. ¿No es acaso lo que nos pasa cuando nos desanimamos? ¿Qué es lo primero que se impacta cuando estás desanimado? No quiero leer, no me interesa, no quiero orar, me da flojera. ¿Para qué ir el domingo a la iglesia si hoy puedo descansar? Y aparte voy a llegar y me van a empezar a preguntar. No quiero saber nada de eso. Nuestro grupo entre semana, ¿cuántos pretextos nos empiezan a dar o empezamos a tener para no ir? Y mucho más, ¿no? ¿Cuántos pretextos tenemos para no incluirnos en uno? Eso es desánimo. Y la Escritura hoy nos está diciendo: no dejes que nada ni nadie cause desánimo en ti. Sigue caminando en luz, porque el desánimo te puede terminar entrampado en tinieblas o en tu pecado. Por eso Juan nos está recordando las verdades básicas de la fe, para estar firmes en nuestra comunión con Dios mediante la participación de nuestra vida en Cristo. Debemos de entender que el Dios 3 veces santo no tiene nada en común con el hombre caído, pero en su gracia ha enviado a Cristo para tener algo común con los hombres. Por ello vino y murió por nosotros, para abrir el camino hacia el perdón, y sea Dios mismo quien nos introduzca a su familia. Esto, hermanos, es un milagro. Ya que Dios ha tomado la naturaleza del hombre, aunque sin pecado, para que ahora nosotros, por medio de la fe, pudiéramos tomar esta naturaleza. Por medio de Cristo es posible. Y por ello ahora Dios nos da este lugar tan especial en Cristo. Punto 3. Expresando un gozo único. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La razón de nuestra comunión y para que este gozo sea completo es precisamente esta comunión. Es una comunión que obtenemos de nuestra comunión con Dios y de nuestra comunión como hermanos. Esto me va a tener como una persona completa. Y si no me siento como una persona completa, entonces algo está faltando. Eso quiere decir que hay algo mal en mí. No hay ese gozo que me debe de mantener satisfecho. Interesante. Porque esto es lo que me está diciendo el apóstol Juan. Entonces es que yo puedo estar con mucho gozo en mi trabajo, desarrollando esa área intelectual que tanto me gusta y me apasiona. Pero en cuanto llego a mi casa, ese gozo desaparece. Algo está mal, algo no está bien en mi vida. Puedo inclusive verme al espejo y decir: qué maravilloso es lo que estoy viendo. Pero entonces en ese mismo instante mi espíritu y mi mente me pueden acusar de pecado. Entonces tampoco tengo un gozo completo. Debemos de entender que el gozo del cual el apóstol nos está hablando es un estado completo de satisfacción en mi mente, en mis emociones, de mi intelecto, de todo, porque eso depende de Dios. Entendámoslo bien, no depende de que Dios decida a unos si eso se les otorgue y a los otros no, y a mí no me tocó. No. Es porque cada creyente que tiene esta comunión con el Señor lo va a recibir, porque Dios es un Dios generoso, bondadoso, misericordioso, que no escatima. Así es que el gozo depende de Dios, porque solo el que tiene verdadera comunión con Él lo va a obtener.
Entonces, esto debe de servirnos a nosotros, porque a veces caemos en el error de que vemos a personas no creyentes y los vemos muy contentos y decimos, oye, pero ¿por qué? Y yo que estoy sufriendo tanto, y yo que conozco del Señor, y yo que me refugio en el Señor, ¿por qué sufro? El contexto de la Escritura, lo que nosotros debemos entender es que toda persona que no tiene comunión con Dios no tiene un gozo completo. Por ende, nosotros tenemos que deducir que lo que vemos es una fachada, es algo solamente superficial. No pueden tener ese gozo completo, y esto no debe servirnos de consuelo, pero sí nos debe de dar a entender, mucho menos tenemos por qué envidiar. Así es que Juan está descubriendo que la comunión entre creyentes está rota. Por lo mismo, hay creyentes con una satisfacción incompleta, porque no se están sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, estoy lleno de gozo? O sea, estoy con una satisfacción completa. Hermano, si hay algo que sentimos que falta es porque algo no está bien. Algo no anda bien. Porque esto no puede ser contradictorio. No podemos decir que por un lado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros, pero no tengo gozo. ¿Qué será lo que está faltando en mí? ¿Qué será lo que no me está moviendo a gozo? ¿Qué será? ¿Que acaso Dios esté incapacitado para moverme a gozo? ¿Qué es lo que no cuadra? ¿Qué es lo que no checa? Recordemos, el Señor nos dice que el monte Sinaí fue sacudido cuando Dios bajó. Si Dios es capaz de sacudir una montaña, ¿por qué no puede sacudirme a mí y moverme a gozo? Y aquí es donde está lo duro de la palabra. En la mayoría de los casos es porque Dios no vive en mi interior, como me he engañado y he engañado a otros que sí. Y no hay otra, porque entonces aquí alguien está mintiendo. Dios está mintiendo porque realmente no hizo temblar al monte Sinaí y por ello no me puede sacudir a mí. O yo estoy mintiendo y me he engañado pensando en que soy creyente cuando no es así. Porque Dios realmente no ha tomado el control de mi vida y por ello no soy movido a gozo. Recordemos que es el mismo apóstol, es el mismo Juan quien escribió acerca de este verbo de vida, de este verbo que se hizo carne y que también escribió que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo quien en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que lo que nosotros debemos de entender es que Dios no me dio la creación para que yo viera y conociera todo lo que Él es. Porque sí, en la creación yo puedo conocer cosas como su poder, como su sabiduría, pero no todo lo que Él es. Tampoco Dios se va a revelar en mi conciencia. Esta me la dio para que yo pudiera tener sentido entre lo bueno y lo malo. Dios nos dio a su Hijo para que entonces sí pudiera ver todo lo que es Dios. Porque en Él yo veo su amor, su gracia, su misericordia, y lo llevó a la cruz y ahí lo clavó para que yo pudiera ver su justicia. Caminó sobre las aguas, hizo milagros. El mismo Juan escribió que si Él escribiera todos los milagros, haría libros y libros de ellos. Y en eso vimos su poder, pero también habló con sabiduría. Y este es el regalo que Dios le dio a la humanidad. Pero tristemente muchos han decidido no abrir este regalo. ¿Cómo le llamarías a alguien que le das un regalo sumamente valioso, no costoso, valioso, y sencillamente ni lo abre ni lo voltea a ver? Yo sé que nuestros hijos son perfectos, ¿verdad? Y nunca vamos a ver un error en ellos. Pero en los hijos del de enfrente ahí sí vemos muchos errores. No sé si te haya pasado alguna vez que alguien llega con un regalo valioso, importante, y el niño lo toma y lo deja para después. ¿Qué piensas? Qué malagradecido, berrinchudo. Uy, cómo no es mi hijo para darle una.
tristemente algunos piensan que es un regalo más, porque piensan que lo tienen todo. Por eso no le hacen caso, lo ignoran. Es un regalo más, y no se dan cuenta que en este regalo habita la plenitud de Dios. ¿Sabes quiénes sí lo recibieron? A la luz de la Escritura, las prostitutas. La gente que había estado con ellas, les habían quitado todo lo que tenían, y por ello tenían las manos vacías. Entonces pudieron tomar este regalo. Los leprosos lo abrieron y vieron que este regalo era vida, y era capaz de perdonarles y limpiar su cuerpo, pero también limpiar su espíritu, darle vida, limpiar su conciencia. Y como era un regalo, no había que pagar absolutamente nada. Pero también porque nadie ha tenido lo suficiente para pagarlo, y Dios lo sabe. Por eso lo regaló. Por eso Juan escribe: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Un regalo tan caro que nadie podía pagarlo. Por ello Dios decide regalarlo. Pero muchos lo desprecian, ni siquiera lo abren. Quizá dentro de la conciencia del hombre está ganárselo por sí mismo, porque no lo quiere regalado. Pero el ser humano no entiende que nuestras obras son de tan poco valor que jamás podrán pagarlo. Hoy ni nunca. El regalo es el verbo de vida. Es quien te da vida, quien perdona nuestros pecados, quien sana nuestras heridas, es la brújula para el perdido, el agua para el sediento, el pan para el que está hambriento, la luz para el que está en oscuridad, la calma en medio de la tormenta, la razón de nuestra vida y el único propósito de nuestra existencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que Cristo es el único propósito de mi existencia? Dependiendo cómo contestes, quizá estamos empezando a ver el problema, ¿verdad? Porque Cristo forma parte de mi vida, pero no es el centro de mi vida, y ahí radica el problema. Porque cuando Cristo es nuestro mundo, entonces Cristo es nuestro gozo, en todas las circunstancias, en todas las áreas de mi vida. Porque cuando nuestros hijos son nuestro centro, son nuestro mundo, ellos están llenos de insatisfacciones, y esas insatisfacciones no son transmitidas. Cuando mi trabajo es mi mundo, entonces este tiene tantos problemas que no me satisface. Cuando mi esposo o mi esposa son mi mundo, está tan lleno de imperfecciones que tampoco me da un gozo permanente. Cuando aún el ministerio, la iglesia, es el centro de mi vida, este también tiene tantos problemas que no me llena de gozo. Solo cuando Dios es mi mundo, solo Él tiene la capacidad para mantenerme en ese gozo permanente. Él es el oasis en el desierto. Él es el amigo fiel. Él es el acompañante para el que está sufriendo. Él es el gozo en medio de la tristeza. ¿Te das cuenta qué clase de regalo nos ha dado Dios? Sin embargo, hay unos que ni siquiera lo han abierto, y otros fingen haberlo abierto. Y cuando ven algo que les parece mucho más atractivo, lo dejan y lo cambian. Porque ni siquiera lo abrieron, porque no lo conocen, porque ni siquiera trataron de acercarse a Él. Pero también quizá hay algunos que lo abrieron. Y en un inicio hubo un gozo extremo, pero no lo cuidaron con temor y temblor. No lo han abrazado. Es un regalo que recibí hace muchos años, y he dejado de disfrutarlo. Ya lo conozco. Tengo mucha experiencia. He estudiado. He escuchado a los mejores expositores de la época. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí, Elías? Cuando tú vas, yo ya vengo. He escuchado de todo. El sol lo sabe y lo obedece. El sol es un claro ejemplo de la obediencia al Creador. Dios, desde que lo creó, decide cuándo sale y cuándo se esconde. Y sabes, el sol obedece. ¿Y sabes por qué lo hace? Para glorificar a su Señor, para glorificar a su Creador. Él sabe mejor que tú y que yo cuál es su propósito, entendiendo que todos sabemos cuál es nuestro propósito. La gloria de mi Creador, la gloria de mi Hacedor, la gloria de mi Señor.
Y por ello el sol se levanta cuando Dios se lo ordena y se acuesta cuando Dios se lo pide. Pero ¿sabes quién realmente es el que le da la instrucción? Es el verbo de vida. De quien Juan habla, de quien da testimonio, y del que tú y yo tenemos que dar testimonio. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios, porque tu palabra nos confronta. Porque tu escritura nos lleva a caminos que a veces no nos damos cuenta que nos estamos caminando. Y tú nos corriges y nos llamas nuevamente a tu verdad, a tu camino, al camino que tu Hijo nos trazó. Señor, ayúdanos, Dios, a ser fieles, a inmiscuirnos más en tus negocios, Padre, a conocer más de ti, Padre. Sabemos que en este cuerpo de pecado nos cuesta mucho trabajo hacer a tu Hijo nuestro centro de vida. Por eso abre nuestro entendimiento, Dios. Abre nuestra capacidad de razonar para poder comprender y poder poner en el lugar que le corresponde a tu Hijo, por ende a ti, Padre. Ayúdanos, Dios, a conocer verdaderamente este verbo de vida que nos ha dado vida. No solamente nos mantiene en este mundo y suple todas nuestras necesidades, sino que también nos ha dado vida espiritual. Y nosotros lo único que hemos hecho es pecar, como decía Martín Lutero. Señor, nosotros a ese plan hermoso de redención que tú elaboraste desde la fundación del mundo, desde antes de ello, tú ya tenías decidido cómo lo ibas a hacer. Y nosotros lo único que vamos a cooperar es en pecar cada día. Eso es lo único que hemos aportado, Señor. Padre, perdónanos, Dios, porque no te reconocemos como nuestro mundo, como nuestro centro. Ayúdanos a que esto se vuelva una verdad y a que podamos proclamar el Evangelio, que dejemos todas esas cosas que son efímeras, que no sirven, y nos enfoquemos realmente en lo trascendental, en lo espiritual, en lo que tú eres, en tu consejo, en tu palabra, quien es quien nos sostiene en los momentos difíciles a través de lo que hace tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Dios, te necesitamos. Solos no podemos porque nos cansamos, porque nos fatigamos, porque nos desviamos. Te necesitamos, Padre, en cada instante, y por eso rogamos que tú nos des esa sed de ti para buscarte cada día de nuestra vida desde que amanece. Gracias por tu palabra, gracias por tu escritura, pero gracias por tu perdón y por la vida de tu Hijo que se entregó para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Alabado sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.